Buenas tardes, soy María Victoria Otero Espinar, vicepresidenta primera de la Real Sociedad Matemática Española. Les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Ramón Areces y la Real Sociedad Matemática Española a este ciclo, Las matemáticas en los grandes retos de la sociedad. Antes de presentarle este nuevo ciclo con el que abrimos el curso, me gustaría en nombre de la RESME agradecer a la Fundación Ramón Areces su gran implicación a la ciencia a través de acciones de difusión, acciones de becas o financiación de proyectos de investigación y, por supuesto, en este caso concreto, a la difusión de las matemáticas y a la continuación de la estrecha colaboración que tenemos desde hace mucho tiempo. También me gustaría agradecer a todo el equipo de la Fundación que ha preparado este acto por su gran implicación y mimo en la organización, lo que hace posible que estemos hoy aquí. Todos sabemos que las matemáticas son motor del progreso e innovación de la sociedad. En este ciclo de coloquios pretendemos mostrar su importante papel para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible y, en general, la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Sabemos que para afrontar estos retos se necesita una sociedad bien formada, en particular con una buena formación matemática, y no cabe duda que esta formación se debe iniciar en edades tempranas. Es por ello que por lo que hemos querido comenzar este ciclo con un coloquio sobre la importancia de educar en matemáticas en la era digital, en el que pretendemos abordar las necesidades actuales en alfabetización matemática, estadística, digital y de datos de la sociedad y también las claves para fomentarla, especialmente enfocadas a la educación matemática en los niveles preuniversitarios. Para ello, el coloquio de hoy tenemos la suerte de contar con dos de las personas más indicadas para abordar este apasionante tema. Los grandes expertos en educación, Alejandro Tiana, que nos acompaña de manera presencial, y Andreas Schleicher, que se encuentra en París y nos acompaña de forma online. Quiero agradecerles a ambos su disposición para participar y hacer un hueco en sus apretadas agendas. Tengo que decir que no han dudado en aceptar nuestra invitación en cuanto la recibieron. Ambos son sobradamente conocidos, por lo que a modo de presentación y para dejar tiempo al coloquio, solo daré unas pinceladas de sus extensos currículos. Alejandro Tiana es profesor emérito y rector honorífico de la UNED. Es licenciado y doctor en Filosofía y Letras, Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Además de su cargo de rector de la UNED, entre el 2013 y 2018, ha ocupado importantes cargos relacionados con la educación en distintos ministerios de educación en España, como secretario de Estado de Educación entre el 18 y el 22, secretario general de Educación entre el 2004 y 2008 o director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. También ha trabajado en diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, la OEI, Alexo y muchos otros. Y además ha colaborado con muchos países, ¿no?, en temas de educación. Por otro lado, también su labor investigadora se centra en temas de educación, diversos temas de educación, pues, de los que es autor y editor de muchos libros. Por otro lado, el otro ponente, Andreas Schleicher, es director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y también es consejero especial de Política Educativa de la Secretaría General en dicha organización. Andreas es matemático, estadístico y también es investigador en el área de la educación. Puso en marcha y es supervisor del programa PISA y de otros instrumentos internacionales que constituyen una plataforma mundial a disposición de responsables políticos, investigadores y educadores que favorecen la innovación y transformación de políticas y prácticas educativas. Lleva más de 20 años trabajando con ministros y dirigentes educativos de todo el mundo para mejorar la calidad y la equidad de educación. Antes de incorporarse a la OCDE, ocupó, entre otros cargos, el de director de análisis de la Asociación Internacional para el Rendimiento Educativo. Además, Andreas es profesor honorario de la Universidad de Heidelberg. Para moderar este coloquio nos acompaña de manera online otro gran experto en educación matemática, Luis José Rodríguez Muñiz, que es catedrático de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Oviedo y vicepresidente segundo de la RESME, a quien le cedo la palabra pues, para comenzar este interesante coloquio. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias, Victoria.
muchísimas gracias, profesor Tiana, profesor Schleicher, por estar con nosotros y aceptar, como ha señalado mi compañera, desde un primer momento esta invitación. Ya se han puesto sobre la mesa los principales aspectos en los que pretendemos que gire el debate. Intentaré organizarlo en 3 preguntas y, por supuesto, siéntanse libres de repreguntar, de apostillar o de hacer cualquier otra intervención, porque lo que pretendemos es que sea un debate dinámico, un coloquio, no una entrevista. Como Real Sociedad Matemática Española, nos preocupa cuál es el papel de la educación matemática en la construcción de lo que se viene denominando ciudadanía digital o, si queremos, de manera más general, en la construcción de un papel de ciudadanía dentro de una era digital. Nos gustaría conocer, en primer lugar, su punto de vista respecto a esta cuestión, el papel de la educación matemática en esta nueva ciudadanía que tenemos ante nosotros. Profesor Tiana, si quiere comentar usted. Muy bien, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Victoria. Bueno, ante todo, de buen nacidos es ser agradecidos. Hay que agradecer la invitación para estar hoy aquí, que hago encantado de acompañaros. La cuestión que planteas, José Luis, es una cuestión, desde mi punto de vista, muy importante, porque lo que está subyaciendo detrás es cuál es el papel de la matemática en la educación general de los jóvenes. Y a mí me parece que esa reflexión a estas alturas de siglo es muy importante, no solo para las matemáticas, sino en general, ¿no? Estudiar matemáticas, ¿para qué estudiamos matemáticas? ¿Para aprender matemáticas o para qué, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta de qué es lo que estamos pretendiendo hacer cuando estamos enseñando algo en un determinado ámbito, en un determinado nivel educativo, en una determinada materia o área, pues es una pregunta clave. Yo creo que a lo que tú dices, aunque luego seguro que podemos ir a muchísimas más cosas, a lo que tú dices, a mí lo que no me cabe duda es que la matemática, evidentemente, es una materia que tiene sentido por sí misma, pero quedarse en eso sería perder parte de lo que debe ser. La matemática es un instrumento también para poder manejarnos en la realidad, en otras materias y en otros ámbitos. Y hoy en día, el ámbito digital es un ámbito crucial y, por tanto, aunque vuestra pregunta es más concreta, yo diría, en términos generales, la matemática tiene mucho que aportar a todas las áreas, a todas las materias, porque tiene mucho que aportar a esa formación general de los jóvenes, pero desde otro punto de vista tiene mucho que aportar en el ámbito concreto que hoy más nos preocupa, que es la digitalización de la sociedad, el desarrollo de una competencia digital, etc. Ahí hay cantidad de cuestiones, supongo que podremos descender después, pero hay cantidad de cuestiones que tienen que ver con la matemática, con el pensamiento matemático. Cuando alguien habla de pensamiento computacional o cosas similares, o nos hemos acercado a principios de programación, en el fondo hay toda una cuestión que tiene que ver con modos de pensamiento, con procedimientos de indagación y de construcción y de explicación y de comunicación de la realidad, que no son exclusivamente digitales y no son exclusivamente matemáticos, son lingüísticos, son de otro tipo, pero claro, la matemática juega un papel muy importante, ¿no? Entonces yo, por no alargar cada intervención, lo dejaría ahí. Sí hay una cuestión que apunto, porque yo creo que también deberemos abordarla en algún momento, y es qué diferencia hay en la formación que deben recibir todos los futuros, bueno, ya ciudadanos, aunque sean de futuro ejercicio en otras cosas, y luego ya, digamos, los que se van a especializar en determinados campos que van a requerir las matemáticas. Porque claro, una cosa es qué formación matemática requiere cualquier ciudadano de hoy en día, y otra es qué formación requieren aquellos que tienen que abrir campo en estas cuestiones. Profesor Schleicher. Pues gracias por invitarme. Ay, perdón, profesor Schleicher, yes. Bueno, realmente esta es una agenda y una cosa crucial. Alejandro ya lo ha dicho, la matemática es solo para los matemáticos, estamos hablando de una educación general para todo el mundo, y en el mundo moderno esto nos ayuda solamente a diseñar programas digitales y también a distinguir hechos de la opinión,
para poder pensar conceptualmente con actitud crítica. La matemática, entonces, no es un concepto solo para especialistas que piensan y trabajan matemáticamente, no. Es un verdadero lenguaje que todos hemos de dominar. Y estas son las fuentes de mis preocupaciones, porque seguimos enseñando las matemáticas como de forma aislada. Solo les despertamos el interés a aquellos que van a ser ingenierías o matemáticos y no lo se hace muy bien en llegar a la población general con herramientas matemáticas básicas, para poder interpretar y darle sentido a todas las actividades de la vida diaria. Y es un problema que se produce casi en todos los países. Vas al este asiático, parece que todos los niños hacen bien matemáticas, pues a todos les interesa y les gustan las matemáticas, y eso para mí es clave. En Asia lo han hecho muy bien, han convertido las matemáticas en relevantes para la vida de los niños. Y por ejemplo, me han dicho que en España hay problemas con las matemáticas y que la escuela primaria al principio les encantan las matemáticas porque nos ayuda a entender causa y efecto, pueden jugar a distintos juegos. Y si preguntas sobre los 15 años en España, la mayoría de ellos en España odian ya las matemáticas. Se ha convertido en un mundo abstracto de fórmulas y ecuaciones y hay muy poco que puedas aplicar de las ideas y conceptos de matemáticas del colegio. Pues tardas muchísimo en calcular una función exponencial y no es tan útil, ¿no? Tendríamos que intentar ayudar a la gente a entender las ideas detrás de las funciones exponenciales. ¿Qué ha pasado con los fenómenos de la pandemia, que son difíciles de nosotros de comprender por métodos intuitivos? Y este es el mundo lineal en el que estamos cómodos. Si quieres realmente entender un fenómeno como el de la pandemia, tienes que saber matemáticas o cómo crecen las cosechas. No hay más remedio que acceder al mundo moderno, y el lenguaje para hacerlo es el de las matemáticas, porque las matemáticas no son solo para calcular, es para despertar la curiosidad, es acerca de abstracción y explicar el mundo real en un modelo nuevo, vincular modelos con las ideas. Y esto, en mi opinión, se ha perdido por completo en la educación. Las matemáticas son una asignatura miserable para los jóvenes, siempre calculando, aprendiéndose fórmulas, y se han perdido las ideas. Puedo darles una idea de mi propia experiencia. Cuando empezamos a coordinar la construcción de la evaluación del PISA, en 2003 pues nos centramos en matemáticas para diseñar el PISA, ¿no? ¿Y qué es lo que se aprende en matemáticas? Pues estábamos hablando, por ejemplo, de muchas horas lectivas dedicadas a la trigonometría. Y les preguntamos a los matemáticos, ¿de verdad la trigonometría no es una base conceptual para la matemática? Nos dijeron, pues hay que intentar comprender mejor estas naturalezas filosóficas, pero los matemáticos dijeron, pues no, la verdad es que no, la trigonometría no es más que una aplicación específica. Y entonces se lo preguntamos a los ingenieros. Pues sí, claro que había muchísima gente que sabía trigonometría y la utilizaba en su trabajo. Pues no sé, ahora todo está informatizado con programas y aplicaciones informáticas. ¿Por qué lo seguimos enseñando? Porque antes necesitábamos estos métodos hace 150 años y desde entonces seguimos arrastrando como un legado histórico y hemos perdido las ideas que se debían suscitar con la matemática. Y por eso para las jóvenes generaciones hoy día pues no les interesa. No les gusta. Esto es lo que más me preocupa. El problema del interés y la falta de curiosidad lo tenemos que solucionar para el futuro, para las nuevas generaciones, porque no hay ninguna disciplina, ningún campo que no puedas dominar y alcanzar con proficiencia y maestría si no tienes una buena base. Sí, una de las cuestiones que se pone sobre la mesa cada vez que nos embarcamos pues, en un debate, o como estamos ahora mismo en España, en la implementación de una nueva reforma educativa, es precisamente esta que se ha puesto ahora mismo sobre la mesa. Es decir, ¿cómo definimos cuáles son las matemáticas escolares que son esenciales para construir esa ciudadanía en el mundo actual, por un lado? Y por otro, ¿cómo equilibramos, sin caer en una segregación excesivamente temprana que diferencie itinerarios
formativos desde edades muy próximas, puesto que en España nuestro sistema es muy integrador, ¿cómo podemos equilibrar aquellas matemáticas más propedéuticas, más dirigidas a las personas que van a seguir una formación pues, universitaria, por ejemplo, donde necesitan una serie de conocimientos matemáticos, de aquellas otras que, como se ha planteado en las dos intervenciones, que quizá no son tan necesarias para una matemática avanzada, pero sí son necesarias en una matemática que construya esa ciudadanía? Yo creo que esa pregunta, siempre que tenemos cualquier debate con el profesorado de todas las etapas, porque en la universidad también nos ocurre a menudo que decimos o que pensamos que algo que creíamos que era interesantísimo o crucial no lo han estudiado, ¿no? Entonces, todos tenemos ese debate, todo el profesorado, y yo creo que esa es una de las grandes preguntas en la educación matemática hoy en día. ¿Cómo logramos ese equilibrio, ese balance entre lo propedéutico y lo formativo con un carácter más general? Bueno, pues yo diría, vamos a ver, yo creo que efectivamente es una gran cuestión. Andreas lo ha planteado con toda claridad. Yo he tenido la fortuna de conocer el proyecto PISA desde que se estaba gestando, desde antes de lanzarse, y esta ha sido una de las grandes cuestiones. Ha habido siempre un debate, además, muy grande sobre si los alumnos españoles, que tienen los peores resultados comparativamente entre las tres áreas, suelen ser en matemáticas, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y yo recuerdo alguna conversación con Andreas que decía, no, los estudiantes españoles en lo que es, digamos, utilización de procedimientos matemáticos, de reglas, de leyes, etcétera, no lo hacen mal, pero cuando tienen que aplicar eso a situaciones en que tienen, por decirlo así, que matematizarlas para resolver otro tipo de cuestiones, ahí es donde empiezan a fallar, ¿no? Y claro, eso nos da algunas pistas. Yo sé que vosotros desde la Real Sociedad lo habéis trabajado esto, creo que hacéis un trabajo espléndido de reflexión que ojalá se hiciera en muchas otras materias, pero en matemáticas se hace. Y entonces, claro, ahí está ese debate. Yo puedo decir, ahora no es mi responsabilidad, pero la que he tenido en el Ministerio, que es lo que hemos intentado hacer. Otra cosa es que estos son procesos lentos y que van luego discutiéndose y tratándose. Y bien. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en los currículos, en los reales decretos de currículo, en una pieza que ha pasado algo más desapercibida, porque a mí me parece que es muy importante, que es lo que hemos llamado el perfil de salida. Nosotros tomamos la experiencia de qué estaban haciendo nuestros vecinos portugueses, que montaron una gran operación en esto, la encargaron al presidente de la Fundación Gulbenkian que la llevara adelante, y entonces ellos definieron lo que llamaban un perfil de salida del joven portugués cuando termina la enseñanza básica, ¿no? Entonces nosotros eso lo hemos traducido ahí. ¿Qué quiere decir eso? Perfil de salida es como una definición de a qué deberíamos aspirar que hicieran nuestros jóvenes cuando terminan su educación básica. En España, la educación obligatoria, digamos, los 16 años, ¿no? ¿Qué es lo que deberían haber conseguido? Y ahí hay un par de elementos que a mí me parece que son muy importantes. Uno es un elemento que es el de las competencias clave y otro es el que hemos llamado los retos o desafíos del sistema educativo. Para evitar que se hablase de que, bueno, estamos haciendo un juego muy de parte, etcétera, nosotros adoptamos la resolución sobre competencias clave para la educación permanente de la Unión Europea y la tradujimos al caso español. Por tanto, nosotros decimos, las competencias que queremos que alcance al final de su educación básica un joven o una joven español es aquellas que la Unión Europea ha dicho que deberían alcanzar todos los países. Hombre, somos un país de la Unión Europea, creo que eso nos legitima para decir esto es algo que nos compete a todos. Y junto a eso hay unos retos o desafíos en los que vivimos que entendimos también que internacionalmente el instrumento más claro que lo define es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sobre el desarrollo sostenible, temas de digitalización, ética, desarrollo, etcétera. Bueno, y esos son los que componen prácticamente el perfil de salida. El perfil de salida puedes decir, bueno, es muy general, es muy así, vale, de acuerdo, pero es como, por decirlo así, es como la perspectiva lejana, el horizonte hacia el que debiéramos tender y, por tanto, cuando enseñamos materias, no enseñamos materias para que cada una de ellas tenga su propia lógica, sino para que todas confluyan en qué tipo de formación queremos hacer. Y para eso hicimos otra operación, que es decir, bueno, para el logro de esas competencias clave no basta decir eso es lo que hay que conseguir, sino que lo que queremos es poner
digamos, a disposición de los docentes y de los centros y demás, bueno, ¿qué se espera que haga usted en su materia? Porque nuestros profesores son profesores de materia, saben mucho de eso, son buenos, porque son buenos, y entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, pues, y entonces hicimos un elemento más novedoso, que es esto que llamamos las competencias específicas, que es en qué medida cada una de las materias contribuye al logro de competencias, de tal manera que si esto fuera un puzzle y lo armáramos todos, hubiéramos entre todas las piezas constituido eso. Bueno, esto es una imagen mental que la realidad no es tan evidente ni tan inmediata ni nada, pero yo creo que en los currículos de matemáticas de la primaria, de la secundaria obligatoria, fundamentalmente en bachillerato hay algún elemento ligeramente distinto, lo que estamos haciendo es poner todas esas piezas que deberían contribuir a que un joven, en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, alcance la parte que corresponde de ese perfil de salida. Y además, ¿cómo se conecta eso con otras cosas? ¿Cómo se conecta lo que debe aprender en matemáticas con lo que debe aprender en lengua, en competencia digital, en otra serie de ámbitos, ¿no? Esto, evidentemente, es una construcción teórica. Yo creo que está bastante asentada, porque lo hemos trabajado sobre la experiencia internacional, digamos, las pautas que está dando la OCDE, la UNESCO, organismos que trabajan con muchos países, o sea, no es nada inventado. Con vosotros, con la Real Sociedad, hemos tenido conversaciones para ir ajustando algunas cosas. Es evidente que esto es una definición que habrá que ir revisando con el tiempo, pero yo creo que sí que marca un panorama sobre el cual trabajar. Y yo creo que en esa parte de lo que es formación general, yo creo que está bastante conseguido. En la parte más propedéutica y en qué momento y cómo analizarlo, bueno, aunque luego podamos hablar más, hombre, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la educación básica y lo que es la educación postobligatoria, ¿no? Y por tanto, digamos, yo entiendo que los elementos comunes deberían ser más propios de la educación básica y los elementos más propedéuticos deberían ser más de la postobligatoria. En este caso, en el currículo español, hemos introducido ya alguna primera distinción en el cuarto curso de la ESO, que ya se introdujo y que se mantiene. Por tanto, digamos, bueno, hay una parte general mucho más común hasta tercero de la ESO, empieza a haber un poco de diferenciación en cuarto de la ESO y lo hay más en el bachillerato. Yo creo que como esquema general no es malo. Otra cosa es cómo lo ajustemos para que lo que tenga que estar en cada parte sea lo que realmente debe estar, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde está la clave fundamental. Bueno, podría decir más cosas, pero yo creo que podemos avanzar. Profesor Slaja. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con esto y, de hecho, yo enfatizaría todavía más la motivación y la oportunidad. Si no podemos conectar el mundo de las matemáticas con el mundo real para los jóvenes, hemos perdido el partido. Tendremos éxito todavía con los especialistas, no me preocupan tanto. Siempre habrá gente que será matemática o que personas que que se dediquen a la ingeniería, pero si no podemos llegar a la mayor parte de los jóvenes con las matemáticas, habremos perdido el partido, la jugada. Y una gran parte de la respuesta tiene que ver con enseñar menos cosas, pero con mayor profundidad. Es decir, enfatizar menos la superficie del contenido matemático, procedimientos, rutinas, y hacer mucho mayor hincapié en el razonamiento epistémico. Puedes pensar como un matemático, entiendes las ideas básicas de las matemáticas, que no son tantas. Eso es lo bueno de las matemáticas. Las matemáticas no son la historia donde tienes que aprender incontables cosas, no. Son unos cuantos conceptos. El concepto de la probabilidad. ¿Quién no entiende la idea de probabilidad? Y quien no puede pensar probabilísticamente no le puede hacer frente a la mayor parte de los fenómenos del mundo moderno. Desgraciadamente no es tan fácil, no es intuitivo, tenemos que aprenderlo. Por eso el mundo de las matemáticas es tan importante. El concepto de probabilidad, el concepto de relaciones matemáticas, qué ocurre en un segmento se refleja en otro segmento, y eso se traduce a través de una función matemática. Si entiendo la idea de una función matemática, de repente entiendo una gran parte del mundo, el espacio. Así que
realmente, si pensamos realmente en las herramientas básicas de las matemáticas, no son tantas, y lo bueno es que podemos enseñarlas de una forma bastante intuitiva y aplicada. Cuando queremos enseñar matemáticas, no debemos empezar con el problema matemático, sino el problema de la vida real, y pedirles a los estudiantes que traduzcan ese problema de la vida real en términos matemáticos, y eso les lleva a entender. Puedes tú traducir, abstraer un problema real, construir un modelo basado en ese problema real y luego traducirlo al mundo de las matemáticas. Puedes usar las herramientas de las matemáticas para resolver ese problema matemático, y luego puedes interpretar los resultados y llevarlos otra vez al contexto original. Eso hace que las matemáticas sean reales para la gente, y creo que lo podemos hacer mucho mejor. Yo lo he estudiado mucho cuando examino el mundo. Por ejemplo, la región de Shanghái en China, pues os puedo decir que el 10% de los niños más pobres de la región, de la comarca de Shanghái, les va tan bien como al 10% más rico en los países europeos en términos matemáticos. Todos tienen éxito en matemáticas. Cuando entras en una clase de matemáticas, no te enseñan a resolver 16, 17, 20 pequeños problemas. Se centran en una idea en la clase, en el aula, y luego les piden a los alumnos que examinen esa idea desde muchas perspectivas diferentes, y luego crean grupos de alumnos que compiten entre sí para buscar una solución. Y todo tiene que ver con entender una idea matemática básica, y al final de la clase la puedes aplicar. Forma parte de tu manera de pensar, y creo que hemos perdido eso. Hemos hecho que las matemáticas sean demasiado funcionales, demasiado instrumentales. Lo hemos reducido todo a ecuaciones, a fórmulas, y se pierden esos conceptos. Ahí es realmente la pregunta original. Luis, tuya, hablaba de, dividir entre los alumnos generales y los especialistas. Bueno, cuando consideramos eso, yo creo que de hecho deberíamos sentar unos cimientos mucho más sólidos para la población general, y luego la especialización tendrá lugar de forma natural. Cuantos más jóvenes se interesen por las matemáticas y la ciencia de una forma genuina y verdadera, mayor será la proporción de la población que... José Luis, ¿me permites una cuestión sobre esto último que decía Andreas? A mí es una cuestión que me preocupa. Bueno, yo soy el menos matemático de todos vosotros, pero yo fui profesor de matemáticas en 7º y 8º de GB, o sea, equivalente a 1º y 2º de la ESO de ahora, en la época en que se estudiaban las matemáticas modernas. Y yo enseñaba a mis alumnos, y creo que lo hacía bien, la teoría de conjuntos y todo aquello, que no tenía ninguna relación con ninguno, era una construcción matemática que os voy a decir. Yo lo estudié en álgebra en preuniversitario, me parece, y luego, poco después, lo aprendían los chicos de 12 y 13 años, ¿no? Luego salió aquel libro de Morris Klein del fracaso de la matemática moderna, porque Juanito no sabe sumar, etcétera. Y esto me ha hecho pensar mucho cuando hemos metido otras cosas en currículos sobre qué es lo que estamos haciendo, porque claro, hay construcciones que tienen su lógica interna, pero no la tienen externa. A mí me preocupa esto que decía Andreas, que es... dice, la mayor parte de los jóvenes tienen que aprender matemáticas, tiene que atraerles la matemática, ¿no? A mí me preocupa que en España eso no sucede. Yo encuentro todavía, ayudo a mis nietas, una empieza la ESO ahora, las otras están en primaria, y yo las ayudo y yo percibo que eso de a mí las matemáticas no me van, no se me dan, etcétera, es una cosa extendida, no digo yo de mis nietas en concreto, ¿no? Pero quiero decir que lo veo en su ambiente, ¿no? E incluso todavía en una categoría superior, aquí se habla mucho de que abandonamos las humanidades y demás, pero socialmente está muy mal visto no saberse una fecha de historia y tal, y la gente elude a ver cómo consigue, si no la sabe, decir que no la sabe y tal, en general estoy hablando, y en cambio, con toda desfachatez, se hace gala de desconocer principios científicos o matemáticos. Y a mí eso me preocupa, como sociedad me preocupa, porque creo que es un asunto que no... Claro, las escuelas tienen mucho que hacer, pero no solo una cuestión escolar, sino que es una cuestión de cultura general, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad, la nuestra,
que no valora como debe todo el ámbito científico-matemático. Ya sé que esto es fácil decir, no es fácil de hacer, etcétera, pero es un síntoma que a mí sí que me preocupa. Y me parece que lo que hagamos en la escuela para que los niños y las niñas sientan que este es un campo en el que ellos pueden hacerlo tan bien o tan mal como en otros, sino una cosa muy especial y muy separada y muy diferente, a mí me parece que es importante. Andreas lo ha dicho desde otro punto de vista, incluso, que es una comparación internacional, etcétera, que tiene mucho detrás y que es así, pero incluso desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía que hablábamos, me parece que también es un elemento que tiene importancia. Que hoy en día haya gente que hace algunas afirmaciones que hace, matemáticas, estadísticas y demás, incluso gente en medios, en cosas así, a uno le da no solo vergüenza, le da, en fin, un poco de enfado a veces, ¿no? Sí, yo creo que desde luego esa... Perdón, Victoria, adelante. Nada, yo creo que esa es una de las acciones que desde la sociedad, en particular la Real Sociedad Matemática Española, estamos intentando pues, que no suceda, ¿no? Yo creo que la visión de la sociedad tiene ahora mismo de las matemáticas ha cambiado muchísimo, pero no ha cambiado, digamos, ese nivel de que alguien pueda decir, no, yo de matemáticas no sé, y se queda tan tranquilo. Y eso creo que es una de las cosas que tenemos que ponerle un freno. Y después lo que sí es, a lo mejor, pues a nivel de las escuelas, de las aulas, yo creo que el profesorado hay que ayudarlo mucho, porque también los currículos que hay, pues en algunos casos son muy extensos, entonces yo creo que esa buena formación, sobre todo de qué es lo que queremos, creo que se tiene que llevar ahí al aula para que esto no ocurra. Gracias, Luis. Sí, precisamente ese es uno de los empeños, como ha dicho Victoria, de la Real Sociedad, que todo el mundo disfrute de las matemáticas tanto como nosotros lo hacemos. Ojalá lo pudiéramos lograr. Pero precisamente esa cuestión que acaba de señalar Victoria es uno de los obstáculos que más a menudo surge emerge cuando se hace una discusión, nos encontramos con otras sociedades científicas y profesionales en el ámbito de la educación matemática, y sería, en cierta medida, ponerle el cascabel al gato, es decir, tenemos un sistema que va apostando y sucesivamente con todas las reformas educativas, no voy a mencionar únicamente esta última, ha apostado por lo competencial. Sin embargo, al final de la posta obligatoria tenemos una evaluación que se aleja bastante de lo competencial y que está mucho más centrada en un cubrimiento de diferentes contenidos. Y ahí es donde se le plantean los dilemas al profesorado. ¿Cómo puedo formar a mi alumnado para ese examen, que es un examen puramente procedimental, con poca comprensión conceptual y que tiene una influencia determinante en su futuro académico, y a la vez apostar por estas cuestiones que se han puesto sobre la mesa? Es decir, ¿cómo gano profundidad? La única manera es quitar y hacer espacio quitando temas. Y ese, como os decía, es el cascabel que hay que ponerle al gato. Es decir, esa reflexión sobre cuáles son las matemáticas, en matemáticas entendidas en un sentido amplio, que son necesarias ahora mismo, y cómo podemos hablar de estas cuestiones, de estos temas que quizá no han estado hasta ahora. En España se ha maltratado mucho la probabilidad y la estadística en el temario, ¿no? Dejándola para el final, pero también hablamos de matemática discreta, de teoría de grafos, de cuestiones relacionadas precisamente con el pensamiento algorítmico. No cabe todo, ¿no? ¿Cómo podemos buscar esa profundidad sin hacer una selección de contenidos? Esa pregunta a mí me parece también que en este caso es muy relevante, y por supuesto los cambios que son necesarios en la evaluación, en una evaluación de salida. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. No sé si quieres que hable o que... Adelante. Sí, digo alguna cosita y y le doy paso a Andreas, que creo que tiene también mucho que decir sobre esto. Bueno, a mí me parece que aquí hay dos aspectos distintos. Uno es el que marca qué es lo que creemos que debe ser, cambiante como todas las sociedades, y otro es cuál es nuestra cultura de enseñanza.
En Historia de la Educación hablamos de la cultura escolar, como un conjunto de normas muchas veces no escritas, pero que funcionan. Y esto los docentes lo saben. Cuando llegan a un centro, lo primero que hacen no es mirarse no sé cuántos papeles, sino comunicarse con los compañeros para entender determinadas reglas de cómo funciona. Eso pasa en los colegios, en los institutos y en las universidades, pasa en todas partes. Y eso significa que aunque tengamos ideas claras de por dónde hay que ir, la realidad a veces, hasta que se va ajustando a eso, va pasando tiempo, ¿no? Y a veces tenemos una visión un poco trivial, de que basta con ponerlo en un papel oficial y ya debería estar empezando a aplicarse al año siguiente. Todo lo más mediante unos cursos intermedios que se da a los profesores, y la realidad no es así. La realidad es que uno hace un marco que permite unas cosas u otras y después hay toda una dinámica en la que los propios docentes, las propias sociedades, etcétera, tienen que trabajar hasta articularlo. España tiene, desde mi punto de vista, una cultura escolar bastante tradicional en muchas cosas, por ejemplo, en contenidos muy extensos, por ejemplo, en un trabajo excesivamente individualista del profesorado, el estudio TALIS de la OCDE lo dice, o sea, que tenemos una cultura en eso más tradicional, con buenos profesores, buenos docentes, que se sienten seguros haciendo eso y que las cosas nuevas, muchos de ellos las comparten plenamente. Nosotros hicimos encuestas desde el Ministerio, hicimos foros, y esto se percibía como que la gente lo entendía, pero claro, también te genera una inseguridad, porque dices, yo he estado haciendo esto lo sé hacer bien, y aquello cómo se hace, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una es diseñar un marco que lo permita, y yo creo que el marco curricular que hemos diseñado lo permite, porque es menos reglamentista que lo que era antes, que decía, tema 1, tema 2, no sé qué, le dan los estándares, el 1, el 2, el 3, tal. Esto yo creo que con esta concepción de competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, es un campo, claro, a alguno le puede generar más inseguridad en el sentido de decir, oiga, es que no me dice claramente qué tengo que hacer, pero por otro lado, para quien tiene ganas de evolucionar en su profesión, le da más posibilidades porque deja un mayor grado de autonomía. Entonces, el marco a mí me parece que lo favorece, pero claro, no es que marque que mañana debe hacerse así, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tarea que compete a todos, compete a las administraciones, que tienen que favorecerlo, y lo tienen que favorecer mediante cursos de formación, mediante, en algunas comunidades autónomas han creado lo que llaman una especie de mentores curriculares que apoyan a los centros. En algunos lugares la inspección, en lugar solo de controlar externamente, es un elemento de apoyo, o sea que las administraciones tienen una serie de recursos. Luego los propios docentes y en sus centros, hay muchos centros en España, no son la mayoría, pero hay muchos centros que están haciendo cosas muy innovadoras, también en este campo de las matemáticas, eso vosotros lo sabéis, y que ven una ocasión de hacer más cosas y pueden ser promotores también de acciones con otros. Y ahí también hay el trabajo de entidades y sociedades como la vuestra, ¿no? Yo tengo mucha confianza en vuestra sociedad, eso ya lo sabéis, de siempre la he tenido porque creo que las matemáticas fue una de las áreas en las que primero, en el ámbito universitario, se trabajó sobre la metodología de las matemáticas, lo cual llevaba unos elementos didácticos claros. Y hay muchas que no lo han hecho nunca o que lo han hecho mucho más tardíamente, y los matemáticos lo hicisteis muy tempranamente, ¿no? Entonces yo confío en que si el marco lo favorece, hay iniciativas en ese sentido, y movemos todo aquello que pueda ayudar al cambio, pues en unos años lo iremos notando. Desde luego, de un día para otro no se nota, ni en este sistema ni en ningún otro, ¿no? Y luego tenemos ejemplos. Lo que has dicho tú del tema de la evaluación es un elemento clave, pero tenemos ejemplos. Yo ahí no voy a intervenir mucho más porque Andreas podrá decir, pero yo creo que PISA, sin ser el modelo único, etcétera, pero es un ejemplo de cómo se puede hacer una evaluación competencial distinta. Otro tema es qué significa para un sistema educativo tener un tipo de evaluación o no, porque sabemos que eso tiene otro tipo de connotaciones. Bueno, pues tendremos que ir dando pasos y a veces habrá que adoptar alguna decisión, a veces incluso un poco más osada para avanzar, pero si no lo hacemos, efectivamente, el riesgo, José Luis, es que al final digamos que vamos a hacer unas cosas muy excelsas y se queden en algo mucho menos, porque lo estamos cerrando al final de tal manera que al profesorado le decimos, mire, todo esto es muy bien y es lo que debería hacer, pero mira, al final lo que cuenta es esto, ¿no? Y eso, claro, eso es un contrasentido, yo entiendo que es así. Sí, si puedo simplemente añadir a esto.
Alguna gente piensa que si cambias el currículo cambiarás las matemáticas y la educación, la enseñanza de las mismas. Luis ha dicho, sí, hay que cambiar el examen para cambiar la situación. No, no estoy convencido de que el currículo y de que el examen sean las claves, las variables clave. Yo creo que el problema más grande es que tenemos la peor enseñanza sobre la base de los exámenes. Les pedimos a los jóvenes que aprendan durante años y años y años y de repente un día les ponemos un examen y les decimos, a ver, venga, todo lo que has aprendido lo vas a soltar ahora en este ambiente enrarecido del examen. Y yo creo que ese es el problema. Cambiar el examen no creo que cambie eso, ni cambiar el currículo. Si vais, esto es una cosa bastante reciente, un problema bastante reciente en la historia de la educación. Si volvemos 500, 600 años atrás en el pasado, todo se hacía a través de aprendizaje. No había acumulaciones artificiales de contenidos. Las matemáticas estaban basadas en proyectos, en conversación, en interacción. Era todo basado en aprendizaje práctico. Ahora lo hemos abstraído, lo hemos hecho artificial, lo hemos vuelto... No está ligado a la realidad. Si quieres cambiar las matemáticas, tienes que dar a los profesores más oportunidad de aprender de otros profesores, de observar otras lecciones, otras clases, de interactuar, de estar en la práctica. Es la única manera de conseguir un cambio sostenible en la práctica educativa. Si vais hoy a países como Estonia, Singapur, otros lugares, lo hacen muy bien y eso es lo que tienen. El currículo es muy delgado, es muy leve, liviano, unos cuantos conceptos. Ni siquiera les dicen a los profesores lo que tienen que hacer, les dicen lo que los estudiantes deben poder saber y hacer cuando salgan. Y el resto del trabajo lo hacen los profesores. Aprendes pedagogía innovadora no en programas de formación, no en la universidad, sino a través de la observación en tu barrio, en tu colegio. Y si quieres cambiar la cultura matemática o de la forma de enseñar matemáticas, ahí es donde tenemos que empezar. O sea, yo creo que sobreestimamos el poder del currículo, incluso el poder del examen. Sí, claro, los exámenes crean presiones, pero no en primaria. En primaria tenemos los mismos problemas y no hay exámenes así. Ya desde el principio lo vemos. Esta forma artificial de enfocar la enseñanza de las matemáticas. Y yo creo que para cambiar la cultura hay que hacerlo a través de la profesión, de los profesores. Es la clave. Por supuesto, es la forma más dura de hacer las cosas y más difícil. No es de un día para otro, efectivamente, pero hay que darles más espacio a los profesores para que aprendan ellos solos, para que experimenten, para que trabajen de una forma colaboradora, para que hagan investigación, para que aprendan de la investigación. Eso es, yo creo, que donde estamos fallando en muchos sistemas educativos. Y efectivamente esa necesidad de tiempo, de espacio o de ambas cosas es algo que también surge muy habitualmente cada vez que analizamos este tipo de problemas. Porque efectivamente cuando nos comparamos con otros países es cierto que también vemos esas actividades de formación en acción, actividades de observación directa o de observación virtual, ¿no? Como el reciente Global Teaching Insights que ha puesto en marcha la OCDE, en la que precisamente el corpus fundamental de vídeos son profesoras de distintos países del mundo dando clases de matemáticas con una pauta de observación y con una serie de elementos y de aspectos interesantes para reflexionar sobre ellos. Pero claro, para eso efectivamente hace falta tiempo. La posibilidad de involucrar al profesorado de primaria y de secundaria en tareas de investigación también es algo que desde la sociedad hemos abordado en alguna ocasión y que requiere canalizar ese esfuerzo de formación de una forma, a nuestro juicio, más ambiciosa que como se ha hecho hasta ahora, porque si no es un esfuerzo muy grande, muy fuerte, poco recompensado y con muy pocas posibilidades de desarrollo profesional. Realmente son cuestiones que tienen cada vez más emergencia
y que efectivamente cuando pensamos en cómo podemos cambiar las cosas son indispensables e ineludibles. Desde nuestro punto de vista también hay otra circunstancia en la que nos encontramos y además así surgió en el documento que hicimos con otras sociedades científicas y profesionales de matemáticas de España, con el CEMAT, el documento de bases del currículo, y es ese mayor peso de los procesos, ¿no? Aquellos procesos que se identificaron por el NCTM hace ya más de 30 años, frente a los contenidos. Es decir, es la forma en la que se apuesta por esa profundidad, despegándose de los contenidos y pensando más en profundizar, en razonar, en argumentar, en conectar las matemáticas, en manejar distintos tipos de representación adecuadamente y moverse entre ellos y, desde luego, con la resolución de problemas como un eje. ¿Cuál es vuestra perspectiva respecto a la situación de la resolución de problemas? Los dos tenéis experiencia, bien desde la gestión, bien desde la evaluación, y estamos hablando de poner la resolución de problemas como el eje de la actividad matemática en el aula, y me gustaría saber si tenéis una perspectiva respecto a cuál es la situación contextualizando en España. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a esa interpretación auténtica de lo que nos dicen las leyes y, como digo, no solo la última, sino las anteriores, de hacer de la resolución de problemas el eje de la actividad matemática en el aula? Bueno, a mí... o Diana. No, me da igual. Yo creo que es un elemento muy importante, que en realidad no es novedoso. Sí, yo cuando hablaba de la polémica que había con las matemáticas modernas hace casi 50 años, la otra corriente era la que llamaba la matemática de la vida cotidiana. O sea, que era precisamente la de buscar esta interacción, y en buena parte estaba basada en la resolución de problemas, ¿no? Yo creo que tenemos un largo conocimiento, no tanto una larga tradición o experiencia, pero un largo conocimiento del papel que la resolución de problemas juega en la formación matemática. No es lo único, evidentemente, pero es un elemento importante. Y es un elemento importante que nuestro currículo señala que es digamos, un propósito, pero al mismo tiempo un procedimiento. O sea, la resolución de problemas es el objetivo que debemos cumplir como objetivo del aprendizaje de las matemáticas, pero también como una de las formas de aprender matemáticas, ¿no? Y yo creo que, desde luego, es necesario hacerlo. Y enlazando con lo que decíais antes, yo coincido plenamente con Andreas en que esto hace falta conceder un mayor espacio al profesorado y a los centros. Para nosotros, a la hora de hacer este nuevo currículo, ha tenido mucha importancia el intentar encontrar aquellos elementos que no son tanto en la definición del currículo, sino que pueden ayudar a cambiar algunas de nuestras prácticas, que a mí me parece que es el elemento clave. Y no siempre los cambios curriculares van asociados a eso, ¿no? Y Andreas lo decía también. Yo creo que en España tenemos varias carencias que resolver. Una, ya lo he mencionado, es un papel de trabajo insuficientemente cooperativo del profesorado. Y otro es un trabajo escasamente autónomo del profesorado. Y estos dos elementos son elementos, a mi modo de ver, muy importantes. Entonces, junto a definir un currículo de unas determinadas maneras, hemos tomado varias medidas que yo confío, no sé si lo veré, pero confío en que puedan incidir en esa dirección. Primero, hacer un currículum menos reglamentado, curso a curso, etcétera. El problema es que algunas comunidades autónomas no se lo creen y luego ellos lo cierran y lo regulan y casi vuelven a lo mismo. Pero hay muchas, digamos, por la propia concepción del currículum va a quedar más abierto y va a permitir que el profesorado pueda trabajar un poco de otra manera. En segundo lugar, hemos dejado un espacio que viene a ser en torno a un 10% del tiempo escolar de autonomía curricular definida por el centro. Y eso va a hacer que los centros tengan que pensar de lo que están haciendo, una parte de su tiempo, cómo lo pueden dedicar y qué cosas pueden hacer para dedicar ese tiempo, no solo cómo enseñar esto o aquello, ¿no? Y lo tercero es que hemos puesto al profesorado en determinadas situaciones que a veces les resultan incómodas, pero que yo creo que son positivas, que es que tengan que tomar decisiones colegiadamente.
por ejemplo, sobre la promoción, etcétera. No es una suma, tantos aprobados, suspensos, etcétera, sino cómo valoramos que... Y entonces, ese trabajo conjunto del profesorado, a mí me parece que es algo que falta en el sistema español. Yo confío en que algunos de estos elementos puedan tener más peso incluso que la definición del currículo, porque obligue a cambiar algunas prácticas en el sentido en que yo creo que necesitamos hacerlo. Andreas. Sí, bueno, yo creo que lo que has dicho sobre la cultura colegiada o colaborativa es importantísima. La autonomía a veces lleva al aislamiento total de los profesores. Es la cultura de la colaboración la que ayuda a mejorar las cosas colectivamente. Estoy de acuerdo también con José Luis. Cuando ha mencionado el problema de la solución de problemas, sí, es clave, porque eso es lo que hace que las matemáticas pasen de ser un pasivo consumo de contenido a una actividad activa, valga la redundancia. Y esto es crítico, la resolución de problemas complejos y problemas que no se pueden aprender a través de rutinas y fórmulas, problemas que te obligan a pensar matemáticamente, pero como dices, necesitamos espacio y tiempo. Pero bueno, hay que empezar por algún lado, ¿no? Entonces, y quiero volver a lo que has dicho. Has dicho que los profesores en España no tienen tanto espacio para la transmisión de conocimientos. De hecho, si examinamos el currículo español, el currículo es bastante general. Hay mucho tiempo disponible realmente, si lo miras bien, para dentro de las horas de enseñanza. El problema es de productividad. En Estonia, en Finlandia, en Japón, por ejemplo, hay menos horas de enseñanza, pero mucha mayor productividad. Es decir, los profesores dan menos clase y tienen más tiempo. Y luego pueden reflexionar, trabajar con sus colegas. Como dice Alejandro, el sistema tiene que obligar a los profesores a crear colectivamente. Y a veces va a ser interdisciplinar el abordaje. Es un error pensar que las matemáticas estén ahí apartadas y son cosas solo de los matemáticos. No, hay que relacionar las matemáticas con todo el resto de la ciencia, de una forma multidisciplinar. Yo creo que España es muy generosa en cuanto al tiempo que le dedica a las matemáticas, sin duda, pero es cuestión de realmente tiempo, espacio, personas, tecnología y encontrar nuevas maneras de aumentar la productividad, la autonomía profesional y con una actitud investigadora. Porque, bueno, si yo pudiera cambiar una sola cosa, cambiaría o reduciría la enorme extensión del contenido y aumentaría la profundidad. Si los estudiantes no ven al profesor como persona que también aprende, no aprenderán ellos tampoco. Es decir, el profesor también está aprendiendo. Sí, realmente, como vemos, están surgiendo distintas facetas del problema que nos llevan a soluciones que inciden más en la metodología, en una didáctica específica o incluso una pedagogía más general y en soluciones también que pasan por lo tecnológico, ¿no? Si estamos diciendo y estamos hablando de los retos de la educación matemática en una era digital, hay ocasiones en las que, evidentemente, con muchísima variación, se pisan aulas de matemática en todas las etapas, no estamos hablando solo de la etapa escolar, sino también en aulas universitarias donde la tecnología podría tener un papel mucho más protagonista de lo que actualmente lo tiene. Afortunadamente, como ya se ha señalado, también son muchos y muchas los profesores que apuestan decididamente por sacar un partido didáctico a situaciones en las que la tecnología realmente permite hacer cosas que no se pueden hacer sin la tecnología. No me refiero solamente, por supuesto, a la capacidad de cálculo, ¿no? Que es algo que evidentemente ya tiene muchísimos años, sino a software de geometría dinámica, de visualización, de manipulación virtual, que nos permite ver cómo se desarrollan objetos matemáticos como los que antes relacionaba o mencionaba el profesor Schleicher, ¿no? Las funciones, algo tan esencial como una función en matemáticas, hoy en día se puede manipular y se puede ver cómo evoluciona
a través de movimientos de un parámetro y cómo cambios en ese parámetro modifican la función. Es decir, son las bases de esa comprensión relacional en matemáticas. Estos aspectos ya los habéis puesto sobre la mesa y a mí me gustaría plantearos dos últimas cuestiones, aunque en cierta medida también hemos hablado de ello. ¿Qué papel tenemos las sociedades científicas, como en este caso la Real Sociedad Matemática Española, en este proceso? Y otra cuestión, precisamente relacionada con esa cultura que antes señalaba Alejandro Tiana, de la conexión con lo que se entiende por cultura y la visión de las matemáticas dentro de esa cultura más tradicional como un elemento cultural que a mi juicio es uno de los retos precisamente para hacer las matemáticas, para darles el verdadero papel que tienen que tener las matemáticas en la sociedad digital, integrarlas como un elemento cultural. Me gustaría lanzaros las dos preguntas indistintamente a ambos, porque vamos ya acercándonos al tiempo que nos habíamos fijado para este coloquio. Si quieres yo contesto rápidamente y luego lo dejamos a Andreas que cierre, que tiene muchas cosas siempre que decir. Bueno, en relación con la Real Sociedad, yo creo que vosotros os podéis sentir satisfechos y orgullosos, yo por lo menos me sentiría del trabajo que hacéis, porque lleváis muchísimo tiempo trabajando en lo que es la enseñanza de la matemática en España, y yo creo que el conjunto de reflexiones, encuentros, publicaciones, etcétera, en que directa o indirectamente habéis promovido, tienen mucho que aportar, ¿no? Yo en mis charlas lo he usado muchas veces como ejemplo, el que los matemáticos y las matemáticas en general tenéis una capacidad de reflexión sobre la enseñanza de vuestra materia que suele ser superior a lo que hay en otros ámbitos. Yo lo único que puedo deciros es, ya lo he dicho antes, pero estoy de acuerdo con lo que decía Andreas. A mí me parece que el elemento del trabajo conjunto del profesorado es clave para cualquier avance en educación en cualquier país y en cualquier circunstancia, y ahí el trabajo conjunto no es un trabajo únicamente espontáneo, sino que tiene que estar vehiculado o bien porque las administraciones favorecen que se hagan los centros, porque hay sociedades que lo hacen. Yo creo que una sociedad como la vuestra, que además tiene una visión moderna de lo que debería ser la enseñanza de las matemáticas, tiene un papel muy importante que hacer, y yo no puedo sino animaros a que lo sigáis haciendo, porque me parece que vale la pena, sinceramente os lo digo, no es por halagaros ahora, sino ya lo pensaba de mucho antes, ¿no? Y esa otra cuestión que planteas de cómo socialmente lo podemos conseguir, bueno, ojalá tuviera yo la respuesta, no la tengo, ¿no? Pero sí me parece que es una cuestión importante para seguir reflexionando sobre ella y para ver cómo lo podemos conseguir, ¿no? No sé, habrá que sensibilizar a los medios de comunicación también, habrá que sensibilizar, por supuesto, a las administraciones y demás, habrá que sensibilizar a los creadores de opinión, habrá que distintas cosas para que todo esto sea un movimiento que se vaya viendo, ¿no? Yo creo que se han ido poniendo algunas bases, y por más que ahora, cuando se habla de lo socioafectivo en materia o emocional en materia matemática, hay quien lo ridiculiza. Todos sabemos que, hombre, que eso no es, enseñar matemáticas no es aprender estabilidad emocional, pero hay un elemento emocional en el aprendizaje de las matemáticas que sin él no vamos a cambiar muchas cosas. Y tener en cuenta ese tipo de cosas y que surjan y que se afronten de una manera razonable, no solo con caricaturas, pues a mí me parece que ayudará en ese sentido. Si conseguimos que los chicos y las chicas que están ahora en la ESO vean las matemáticas de otra manera, lo hagan mejor o peor, pero que las vean de otra manera y que no les den miedo, que no las desprecien, que decía Victoria que en eso se avanza mucho, y es verdad, pero queda por avanzar. Pues si lo vamos consiguiendo, pues socialmente seguramente daremos algunos pasos. Ojalá tuviera yo la solución, no la tengo, pero estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea en eso. Muchas gracias. Sí, bueno, yo también creo que nunca se debe infravalorar el papel y la influencia de organizaciones como la Real Sociedad Española de Matemáticas, porque juegan un papel fundamental, pueden inspirar al cuerpo docente, tienen muchas instrucciones de los gobiernos, al día siguiente te lo cambian, pero realmente pueden recibir una inspiración y el profesorado se verá motivado por el futuro a largo plazo del país, y ahí creo que la sociedad civil en general y organizaciones como la suya puede influir muchísimo y tener un impacto de mucho calado. Pueden ser
una vez más, la defensa de las personas, de la educación, porque los gobiernos siempre están cambiando y no hacen un seguimiento y parece que cambian las leyes rápidamente y las olvidamos, pero en el campo de educación de las matemáticas hay que pensar desde el punto de vista de ir más allá del relevo transgeneracional, ir a largo plazo, cómo aportamos ideas de una pasada política más o menos iterativa con respecto a la siguiente. Pero ahora pues parece que a la sociedad nos faltan este tipo de instituciones cívicas. Estamos vinculados y limitados por la operatividad cotidiana y le damos demasiada importancia a la organización, la burocracia, y tendríamos que trascender para crear una nueva hoja de ruta de lo que debiera de ser la buena educación. Bueno, pues efectivamente ya nos gustaría tener esa influencia que se supone, pero efectivamente desde la Real Sociedad Matemática Española lo intentamos, lo llevamos intentando, como señalaba Alejandro, muchos años. Es una sociedad que ya ha cumplido muchas décadas y desde luego está en nuestro hábito, nuestra intención seguir intentándolo. Creemos que en el ámbito de la formación inicial y continua del profesorado tenemos mucho margen de mejora y desde luego en ese otro ámbito que se ha señalado de la divulgación, ¿no? Esa misión de la comunicación social de la ciencia, también tenemos dentro de nuestra sociedad personas, una comisión específica de divulgación y muchísimas personas, muchísimos socios y socias que tienen un papel muy relevante y cuyos frutos ya se están consiguiendo. Recientemente pues veíamos la inclusión de matemáticos y de matemáticas específicamente en libros de texto españoles buscando precisamente esos referentes femeninos. Desde luego yo creo que la charla, este coloquio, pues ha respondido a la expectación y a la confianza que teníamos en los dos ponentes. Han salido temas realmente relevantes y yo creo que todo ello nos invita, Victoria, a que a través de los siguientes coloquios que van a formar parte de este ciclo sigamos dando continuidad a plantearnos estas reflexiones acerca del futuro de las matemáticas, de la educación, de la investigación, de la profesión matemática en general. Pues sí, yo creo que este es de verdad una guinda que con la que hemos empezado este ciclo y que seguiremos poniéndolo, bueno, intentando pues difundir las matemáticas y cambiar esa percepción y que existen a través de ellas aún todavía en estas alturas. Yo me gustaría pues agradecerles mucho, como ya les dije inicialmente, primero era por haber aceptado nuestra invitación, pero ahora por este excelente coloquio que ha sido muy interesante, que estaríamos aquí durante mucho más tiempo, pero creo que ya no lo dejamos para siguientes ocasiones. Perfecto. Y desde luego que cualquier colaboración vuestra, como habéis puesto sobre la mesa, será muy, muy bien recibida por la Real Sociedad Matemática Española. Muchas gracias. Gracias también desde la Fundación Ramón Areces.